Largamos, chicos. Buen día a todos. No sé si alguien que me confirme si están viendo los demás para ver si está todo ok, porque la tecnología a mí me supera. Bueno, chicos, vamos. No perder tiempo. Vamos a comenzar a hablar sobre pérdida de agudeza visual, que en nuestra especialidad es el signo y síntoma de referencia, ¿no? Todo el mundo te viene porque generalmente ve mal, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede ser la disminución de agudeza visual? Porque muchas veces el paciente va a venir y va a decir, no, consulto porque estoy viendo menos. ¿Sí? El ver menos puede ser de muchas formas. Y quiere decir también muchas cosas del paciente. Tiene que preguntar esa pérdida de disminución de visión, ¿cómo es? ¿Sí? Si es una pérdida de visión brusca, si es una pérdida de visión insidiosa, lenta, en varios días, se levantó y ya no veía, o sea, brusca, si además es dolorosa o indolora, eso ya nos puede orientar hacia algún tipo de patología. Si tuvo antecedentes de disminución de visión alguna época, un cuadro atrás, una época atrás, algún cuadro parecido. Si la disminución de visión que se refiere el paciente es total, por ejemplo, usted le dice, hola María, ustedes han perdido la visión en forma total en todo su campo visual, en una parte, en el centro, puede ser, le dice, no, yo veo mal en el sector inferior, en el sector superior, en el sector nasal, temporal, puedo tener una mancha que se me fue borrando o intensiva de visión que viene de un sector y se va acercando al centro, o va creciendo de abajo hacia arriba, por ejemplo. Entonces tiene que preguntar al paciente qué tipo de disminución de visión tiene, porque para ello es todo normal. Entonces, a lo mejor ustedes le van a hacer una prueba después de toma de agudeza visual y el paciente a lo mejor ve el 100%, pero el paciente dice, yo veo menos. Preguntándole al paciente, a lo mejor el paciente te dice, sí, no, no, yo veo menos de noche y de día me manejo bastante bien, pero no veo al costado. Y si ustedes no le interrogaron, no van a saber nunca eso. Y ustedes se piensan que, y a ese paciente a lo mejor le toma la visión y ve perfecto, ve el 100%, pero la visión que nota el paciente es una dificultad de visión más a los costados que al centro, por ejemplo. Por eso es muy importante el interrogatorio para tratar de ver a qué se refiere el paciente con que está viendo menos. Entonces, en cuanto a eso, puede ser insidiosa, brusca, indolora, total, parcial. Preguntar siempre, ¿sí? ¿Cómo es la pérdida? Porque por ahí el paciente dice, yo no veo nada, y parece que está ciego, y por ahí ve 8 filas, pero para el paciente le cuesta mucho. Y el paciente dice, ¿cómo usted maneja usted? No, veo bárbaro, y ve 3 filas en vez de ver las 10. Para ese se conforma con ver eso. Si había antecedentes, los que decíamos recién, cómo fue el inicio, la duración, si la disminución de visión, por ejemplo, el paciente notó que le bajó la visión y no mejoró, se mantiene. O sea, usted le van a preguntar, ¿y la visión que le bajó? ¿Volvió a la normalidad como era antes o se mantiene? ¿O fue progresando cada vez menos? La localización, también si es uni o bilateral, eso le puede orientar a determinadas patologías. Los síntomas visuales asociados. Si, por ejemplo, el paciente ahora nota que ve menos, pero previamente a lo mejor notó el paciente las famosas miodesopsias o mosca volante que llamamos también nosotros, que puede coincidir con antelación a la disminución de agudeza visual. Si además se acompaña de luces, chispazos, fosfeno, que llamamos nosotros. Entonces, por ejemplo, uno de los casos, el paciente a lo mejor dice, empecé a ver menos, y le toma la visión y ve menos. Y cuando usted le pregunta, ¿y la visión fue de golpe? No, yo empecé a ver una sombra que me fue creciendo de un costado y se fue sacando al centro hasta que ahora no veo más en el centro. 10 días antes, 15 días antes, no veía luz, chispazos, relámpagos, aparecieron un montón de miodesopsias, puntitos negros, y muchas veces el paciente le dice que sí. Realmente eso puede llegar a ser un desprendimiento de retina. Y con el interrogatorio ustedes se orientaron hacia esa patología. Si, por ejemplo, algunos
ven manchas, pero que pueden llegar a ser brillosas, como dicen, siento como un círculo encandilado que me hace ver menos. Tengo uno que me dijo, veo como si fuera un engranaje, pero los dientitos del engranaje eran todos brillosos. Y después, al ratito, se me empezó a poner todo negro el campo visual, quedó sin visión. ¿Cuánto le duró? Y en 20 o 30 minutos se me recuperó toda la visión. Eso puede ser una migraña oftálmica, se acompaña de otros síntomas. Si después de la disminución de visión, que duró unos minutos, se recuperó la visión, pero puede quedar con mareo, con dolor de cabeza, puede ser una cefalea migrañosa. ¿Sí? Tiene que preguntarle esas cosas. Si volvemos a lo mismo, se había tenido episodios previos, que pueden desencadenar. Si es diabético, no diabético. El diabético, hoy le decía a unos chicos aquí afuera, que puede llegar a tener altibajos en la visión, de acuerdo a cómo estén los niveles de glucemia. En los casos del diabético, que por ejemplo, que aumenta la glucosa, y a lo mejor no sabe que es diabético, pero le aumentó la glucosa, el cristalino se carga de agua, cambia la forma del cristalino y tiende a miopizarse. El paciente empieza a ver bien de cerca, pero mal de lejos. Se le borra la imagen de lejos. Entonces, eso es muy importante. Si, por ejemplo, aparte de, se acompaña también de dolor, muchas veces el paciente, bueno, puede tener una úlcera, si tuvo traumatismo o no tuvo traumatismo, y se acompaña de disminución de visión y dolor, lagrimeo, pero a veces el paciente niega cualquier cosa en el centro y se acompaña de dolor en los movimientos oculares para un lado o para el otro, en los movimientos laterales del ojo. Pueden pensar que puede llegar a tener una neuritis anterior. ¿Sí? Entonces, todo eso es importante. Los antecedentes oculares, si por ejemplo usa lente de contacto, uno puede pensar una queratitis, un ojo seco y usa lente de contacto, se le puede haber irritado la córnea, le tiene una córnea borrosa, le disminuye la visión, puede llegar a tener una úlcera. Antecedentes reactivas, si el paciente ha tenido, generalmente las más frecuentes son las miopías, entonces puede llegar a tener síntomas que pueden llegar a corresponder a una maculopatía miópica o puede llegar a tener un desprendimiento de retina, que es más frecuente en el paciente miope. Si hace poquito tuvo una cirugía, por ejemplo, de catarata, donde uno tiene que entrar al ojo y comienza con disminución de agudeza visual, con dolor, todo puede ser una infección, puede ser una endoftalmitis, que va agregado con un montón de otros síntomas. Si tiene antecedente de traumatismo, alguna enfermedad sistémica, las anemias, ¿sí? Los mielomas pueden llegar a producir obstrucción, trombosis vasculares o justo una metástasis a nivel de la mácula. Un cáncer de mama, pues yo tengo muy frecuente que pueda llegar a ser metástasis a nivel ocular y muchas veces está a nivel macular. Entonces, en todo examen cuando el paciente se queja, lo de siempre, examen externo, toma de agudeza visual, toma de presión, fondo de ojo, el examen que ya hemos visto, que tenemos que hacer de rutina. En los casos, por ejemplo, acá yo hice un cuadro donde los más frecuentes, le diría, en distintas patologías, una úlcera de córnea, el comienzo como va a ser brusco, pero ya tiene el antecedente de un trauma. Duele, la úlcera duele, sí, duele muchísimo, ¿sí? Como tener la Bristol dentro del ojo. ¿Le va a producir un escotoma? No, en general la úlcera le produce todo por irritación de la córnea y una visión nublada en forma completa. Es monocular, salvo que le haya saltado ácido en los dos ojos, por ejemplo, o cal en los dos ojos. Hemos visto pacientes que se han ido a dormir y se olvidaron de sacar las lentes de contacto y a la mañana siguiente tienen úlcera en los dos ojos. Los movimientos oculares son normales, la pupila es normal, el fondo de ojo va a ser normal, porque todo depende de la parte anterior. Por ejemplo, las cataratas. La catarata, si es brusco el inicio de la catarata, no, normalmente es algo que sea traumático. Y tampoco es brusco, no es de un momento para el otro. La traumática a lo mejor avanza en una semana. Pero el comienzo, la disminución de visión de un paciente con cataratas es insidioso, muy lento. Porque el paciente dice, no, hace poquito dejé de ver, pero la catarata normalmente no avanza en 2 meses, un mes. Vienen en años. Puede pasar que a lo mejor el paciente en el último tiempo avanzó un poquito más o le tapó lo poquito que veía y ahí el paciente lo refiere como que hace poco que le bajó la visión. Pero después normalmente es indolora, no tiene dolor a los movimientos, es insidiosa, es en forma generalizada.
Algunos tipos de cataratas pueden decir que ven mejor de noche que de día. Cuando la catarata está justo en el centro del día, esa chica normal, y todas las imágenes pasan por el centro del cristalino donde está la catarata. Entonces ese paciente con poca luz ve mejor porque se dilata la pupila y las imágenes pasan un poquito por el costado donde está opaco el cristalino. En un glaucoma agudo, que eso ya lo nombramos, ¿cómo va a ser la disminución de visión? Brusca, se acompaña de dolor, de midriasis media, todos los síntomas que ya hemos visto en el glaucoma. En la uveitis, normalmente es insidioso. El paciente empieza a notar días previos también como mosquitas, hilitos, y se le va nublando y él refiere que cada vez la niebla fue aumentando. Depende también qué tipo de uveitis tenga. ¿Sí? Acuérdense de lo que hablamos el otro día en la artritis reumatoidea juvenil. El chico no se va a quejar, que es tan lento, ¿sí? Que el paciente por ahí no se da cuenta. Y cuando ya se da cuenta, el paciente o perdió la visión, no ven, una catarata completa, que a veces son hallazgos casuales en el consultorio. Una hemorragia vítrea, la hemorragia vítrea generalmente, la más común de todas, es por los pacientes diabéticos. Entonces en el paciente muchas veces te dice, empecé a ver como hilitos que me caían y a la media hora, a la hora o al otro día ya no vi más. La hemorragia se hizo toda completa a nivel del humor vítreo. Entonces le cubre toda la visión. Y de acuerdo a la densidad de la hemorragia, ves un poco más, un poco menos. Algunos pueden ver una, dos décimas, otros ven apenas la luz. Entonces, en los antecedentes, tener en cuenta si es hipertenso, no es hipertenso, si es diabético. El hipertenso, ¿por qué puede producir una hemorragia vítrea? Dentro de la, lo vamos a ver después, la retinopatía hipertensiva puede llegar a producir una trombosis de vena, generalmente la más frecuente es la vena de rama venosa, ¿no? La central. Y si es de la forma isquémica que produce infarto, puede generar la formación de neovasos y esos neovasos producir hemorragias dentro del ojo. Entonces, yo he operado pacientes diabéticos pensando que era una retinopatía diabética, que no sabía nada, y la hemorragia no se le iba sola. Cuando llegamos al injerto de la hemorragia nos dimos cuenta que tiene una trombosis venosa de hace tiempo que el paciente no se había dado cuenta, porque no afectaba la zona de máxima visión, pero hizo infarto y el infarto generó el neovaso y el neovaso generó la hemorragia. Entonces, preguntar sobre los antecedentes. La más común de todos son las hemorragias vítreas secundaria a retinopatía diabética. Una hemorragia vítrea también puede llegar a ser causa por un desgarro de retina, previo a un desprendimiento de retina o no. O sea, también antecedentes, 10, 15 días antes o el día anterior empezó a ver mosquita, lucecita, chispazo y después, si el desgarro es justo cuando tiró el vitrio y rompió la retina, había un vaso sanguíneo, lo puede cortar el vaso sanguíneo y generar una hemorragia. ¿Sí? En esos casos, ¿qué tendrían que hacer? Por las dudas, por los síntomas previos, sin ser diabético, ningún antecedente sistémico. Y pensar que puede tener un desgarro de retina. A ese paciente vamos a tener que pedir una escuela para ver si está en el barro. El desprendimiento de retina, que un poco yo lo decía recién, normalmente tiene antecedentes de la mayoría, le diría que el 99%, si le preguntan, de fosfenos y miodesorcias, y que el desprendimiento de retina no fue la pérdida de visión brusca, salvo que tenga tanta mala suerte que puede llegar a aparecer por un agujero de mácula y eso de ahí se empezó a desprender la retina. Pero generalmente es un desprendimiento vítreo agudo, más frecuente secundario a un trauma. ¿Sí? El espontáneo es más frecuente que sean desgarros periféricos. Entonces empieza con un escotoma que va creciendo hasta que llega al centro. Y antes de que llegue al centro puede el paciente notar deformación de las imágenes o metamorfopsia, las líneas rectas empezar a incurvarse y después pierde la visión. Las neuritis ópticas, otro de las patologías que uno puede llegar a tener y que le ocasiona disminución de visión. Generalmente son bruscas, ya tanto la inflamatoria como la isquémica o no inflamatoria. La inflamatoria puede producir dolor y el dolor generalmente se produce con los movimientos oculares y normalmente también es en los primeros días el que puede llegar a doler, 1 o 2 días, después va desapareciendo. Es más, si a la semana le sigue doliendo con los movimientos oculares, pensar en otra cosa, no pensar en una neuritis. ¿Sí? Generalmente duele los primeros días. Puede ser unilateral, no hay alteración del reflejo rojo, y si la disminución de la agudeza visual en una neuritis óptica que le deja como secuela, esa pérdida de visión es permanente, es más severa en forma isquémica, puede perder totalmente la visión.
Si se acompaña, por ejemplo, una pérdida de visión, que ustedes digan, bueno, puede sospechar una neuritis, palpar la arteria temporal. ¿Sí? La arteria temporal muchas veces cuando la tocan duele o se ve todo el cordón engrosado de la arteria temporal. Puede ser secundario a una arteritis de células gigantes. La arteritis de células gigantes, la temporal, puede ocasionar una obstrucción de arteria central de retina. Las hemorragias maculares, ahí el paciente que se va a quejar, y tengo una disminución generalmente brusca, una hemorragia macular como la que le contaba recién, y es a nivel central, la periférica. Entonces, si el paciente dice, veo mal, lo ve mal, con una gran disminución de visión, y a los costados, ¿cómo ve? No, a los costados veo fantástico. Yo puedo ver que viene alguien caminando, pero no sé quién es, porque no le puedo ver la cara, no puedo leer, no puedo ver la televisión, porque veo una mancha oscura o toda deformada, o una niebla en el centro. Entonces, eso piensan que tiene alteración a nivel de la mácula, a nivel central. Entonces, ahí puede ser neuritis también, puede ser una de lo más frecuente de todo, una degeneración macular relacionada con la edad. 5 años, diabético también, puede llegar a tener un edema a nivel de la mácula, en general por filtración, edema macular, que después lo vamos a ver. Entonces, pregunto por antecedentes, porque generalmente eso produce un escotoma central, que puede ser uni o bilateral. A lo mejor uno no ve ninguna letra y con otro ve el 100%, pero cuando le miran el fondo del ojo, el otro también tiene maculopatía. Es raro que tenga maculopatía en un solo ojo, esa relacionada a la edad. Después las trombosis, las obstrucciones tanto de arterias como de venas. Depende de qué tipo de obstrucción tenga, puede llegar a ser total, muy severa, luz o percepción de bultos en la arteria central de la retina. Puede llegar a tener desde bultos hasta 3 o 4 décimas, una trombosis de vena central leve, para decirlo así. Puede tener 10 décimas y tener una trombosis de vena de rama. Pero el paciente ahí, ¿qué le voy a decir? Y veo borroso abajo, arriba, de un costado, que es generalmente donde está el territorio vascular, venoso obstruido. Por eso lo que le contaba antes, el paciente veo menos, pero pregúntenle dónde ve menos, en todo el sector, en una parte. Eso es muy importante porque ya les digo, por el interrogatorio pueden arrimarse al diagnóstico. La amaurosis fúgax. Amaurosis fúgax es un cuadro típico donde dura unos minutos, el paciente puede perder la visión o una disminución importante de la audiencia visual que se recupera. Muchos de esos pacientes tienen antecedentes de cuadros similares en el pasado. Hay que tienen ¿qué es lo importante? Porque no genera secuela. El paciente a lo mejor le dice, ayer vi menos, me duró 20 minutos y se me fue. Hoy vengo a la guardia y le toman la visión y ve el 100%. Le miran el ojo, no tiene nada. Le hacen un fondo de ojo, no tiene nada. Entonces, ¿por qué le bajó la visión si sospecha una amaurosis fúgax? Y es una isquemia transitoria. Entonces, ¿qué tienen que descartar como primera medida como para evitar algún daño mayor? No a nivel ocular, sino en salvar la vida. Tienen que hacer un ecodoppler carotídeo. Mándenlo, derivenlo a un cardiólogo para que le hagan los exámenes del vaso del cuello. ¿Sí? Esa es la patología que más se relaciona con amaurosis fúgax y la más grave de todas. Tiene que prevenir mayores complicaciones. Entonces, en resumen, la pérdida cuando tiene un paciente con pérdida de agudeza visual, brusca, insidiosa, con dolor, sin dolor, si el escotoma total y absoluto por un defecto pupilar aferente, ¿qué era el defecto pupilar aferente? ¿Se acuerdan? Exacto, no reacciona al reflejo pupilar, el fotomotor no lo tiene. Entonces ahí, una pérdida de visión brusca, indolora, con defecto pupilar aferente, medidas y medias, ¿qué van a pensar? Lo primero, una obstrucción de la arteria central de la retina, unilateral. ¿Sí? Uno total, pero relativo efecto pupilar. Algo responde, pero responde menos que el otro ojo. Ahí puede empezar una trombosis de una vena central de la retina o una hemorragia vítrea. El escotoma parcial, tanto ya sea de un costado, arriba, abajo o central, sin defecto pupilar, porque el resto de la retina funciona bien, pueden llegar a pensar una maculopatía, un agujero macular, también una trombosis de vena de rama, ¿sí? Pero ahí el escotoma puede ser más periférico, un desprendimiento de retina, finalmente, como les decía recién, ese escotoma o esa falta de visión en un sector, el desprendimiento de retina va progresando. En las trombosis normalmente se queda ahí, hasta se puede ir aclarando de a poco, ¿sí? Y la amaurosis fúgax. Ya cuando tenemos acompaña de dolor,
pensar en un glaucoma agudo, una itis aguda, ¿sí? En la uveitis, como le decía recién, son raros los casos que sea brusca en división. Sí puede avanzar de 2 días, pero no de un momento para el otro. El glaucoma agudo se levanta la cornea por el dolor por la misma úlcera en sí, pero tiene el antecedente de cirugía, lo que yo le decía, una oftalmitis. Puede haber una uveitis posterior infecciosa, secundaria a sífilis, secundaria a tuberculosis, toxoplasmosis, gente que por ahí vive en el campo y vive caminando descalzo en la tierra, que a veces se lastima, por ahí pueden entrar gérmenes y hacen una endoftalmitis endógena, una infección endógena. Hay casos, son raros, pero existen, ¿sí? Esos generalmente se acompañan de dolor. Entonces yo lo puse en distintos colores, porque en realidad lo rojo va a ser una emergencia, ¿sí? Hay que salir corriendo, como por ejemplo la arteria central de la retina, y la amaurosis fuga, no hay que salir corriendo, pero hay que insistir al paciente que se haga ver. Casos raros, por ejemplo, una vez yo vi un paciente donde tenía problemas en la visión nocturna. Y el paciente le tomaba la visión y veía el 100%. El paciente decía, yo veo menos, ¿cuándo veo menos? No, yo de día no tengo problema, pero de noche no veo nada, no puedo salir a la calle a caminar. Diabetes, no. Presión arterial, no, nada. Colesterol un poco alto. Cuando le miraban la retina tenía hemorragia en toda la retina periférica, parecía muy diabético. ¿Y de qué nos vamos acá? Tenía cierta molestia, no dolor, molestias en el ojo, en los dos ojos. Y las hemorragias las tenía en forma bilateral. Hicimos los estudios del vaso de cuello, tenía 97% tapada una carótida y 95% tapada la otra. Estaba haciendo una isquemia ocular. Son casos rarísimos, pero existen, pregunten y desconfíen siempre. Bueno, en enfermedades sistémicas se pueden afectar el ojo porque es aislado de nuestro organismo. Entonces, pueden ser desórdenes endocrinológicos, como por ejemplo la diabetes, la tiroides. Acuérdense que generalmente el diabético, el 25% tiene algún grado siempre de retinopatía diabética, sobre todo después de años, la misma. A los 20 años, la retinopatía diabética se da en el tipo 1 en el 95% de las veces y en el 60% en el tipo 2. ¿Sí? Entonces, para que se dé compromiso a nivel retinal por la diabetes en general es tiempo de diabético, ¿sí? Por eso pregunten cuántos años hace que es diabético. Normalmente de que a un paciente le diagnostican diabetes se calcula que 5 años antes ya tenía la enfermedad, antes de y por supuesto de los valores de glucemia que tenga. ¿Sí? La otra enfermedad más común que también se ve es la enfermedad tiroides. Esa generalmente afecta más a nivel órbita, párpados y el ojo externo. Puede producir algo grave que es una atrofia del nervio óptico por tracción del mismo. Después tiene otro síntoma que lo vamos a ver. Desórdenes cardiovasculares, hipertensión arterial, la obstrucción carotídea que le contaba recién, el aumento del colesterol. Entonces todo eso puede llegar a tener complicaciones a nivel ocular, sobre todo a nivel vascular, a nivel de la retina. Las malformaciones vasculares, que son cosas ya más raras, el disturbio de Weber, la angiomatosis, los yunques arteriovenosos, ¿sí? Esos, vamos a ver después un cuadro de fístula carotídea cavernosa. Desórdenes hematológicos, donde ahí pueden complicarse con, también todo a nivel vascular, a nivel retinal. ¿Qué va a producir todas estas patologías? Trombosis, obstrucciones vasculares. Las obstrucciones vasculares pueden llevar a producir complicaciones, sobre todo cuando son extensas, ¿sí? A veces puede pasar que son totalmente asintomáticas y uno la encuentra en forma casual, que a lo mejor hace años que le pasó, no complicó, y uno le ve la cicatriz que deja, la secuela que dejó, pero sin tener ningún riesgo el paciente. Se le tapa una rama venosa, bueno, si no los mareo. Desórdenes infecciosos, lo que decíamos antes, puede tener, si el paciente tiene HIV positivo, si está con antecedentes de una familia de bajo riesgo, de bajo medio económico, que por ahí vive en hacinamiento, pensar en tuberculosis. Hoy en Mar del Plata hay muchísima tuberculosis. Sífilis, estamos viendo casos de neurosífilis, ¿sí? Entonces, hay muchas enfermedades sistémicas que pueden manifestarse a nivel ocular. En nuestra zona, en nuestro país,
la más común de todo es la toxoplasmosis, ¿sí? Desórdenes reumatológicos, autoinmunitarios, el lupus, la artritis reumatoidea, enfermedades, ¿sí? Son todas enfermedades que pueden llegar también a afectar nuestro globo ocular. Normalmente eso se caracteriza por uveitis, ¿sí? Vasculitis y uveitis. Desórdenes neurológicos, toda masa pupante o hipertensión endocriniana puede generar síntomas a nivel oftalmológico. Entonces, son frecuentes, no, raro, pero tiene otros síntomas que uno puede orientarse. Ahí que tenemos que ver, cabeza del nervio óptico. Es lo importante de ver el borde del nervio óptico. Bueno, todo lo que sean tumores también puede llegar a afectar. Lo más frecuente que yo he visto a nivel ocular son los melanomas. Retinolatomas acá no vi nunca, pero en mi garraja te cansás de ver, lamentablemente. Por eso que a los chicos hay que hacerle un fondo de ojo a los 6 meses de edad. La retinopatía del prematuro en los chicos, ¿sí? Acuérdense, cuando ven un chiquitito, si le vienen a hacer un control de rutina, pregunten siempre, ¿nació a término? Sí, no, fue prematuro. ¿Cuánto pesó? 600 gramos no es lo mismo que haya pesado un 800, ese ha sido prematuro. No porque haya salido antes, por menos semanas de gestación, va a ser prematuro ese chico. Y lo importante es que tiene más chance de tener una retinopatía prematura debajo de los 1200 gramos. Pero si a lo mejor pesó 900 gramos y todo estuvo bien, no hizo falta ni siquiera a veces ponerlo en incubadora, no tuvo ninguna infección asociada, nada, es muy probable que ese chico se desarrolle bien. Ahora, si a lo mejor pesó 1,400, pero tuvo una neumonía, una infección, estuvo en incubadora mucho de tiempo, aunque haya tenido más gramaje al nacer, pero tiene más chance de tener una retinopatía prematura. Acuérdense que la retina nuestra se termina de formar al mes de vida, o sea, al 11 mes, al 11º mes de gestación sería, ¿sí? Ahí se termina de formar la retina. Cuanto más prematuro es el chico, los vasos sanguíneos de la retina no se alcanzan a recanalizar. Entonces, cuando el chico empieza a recibir oxígeno ambiental, no hace falta solamente la incubadora. Esa recanalización de vasos, los vasos primero se forman, pero están todos cerrados, y se van recanalizando desde el nervio óptico hacia la parte periférica. Entonces, el último pedacito de retina es el que se recanaliza ya después de haber nacido. Entonces, cuanto más precoz, más prematuro sea ese bebé, falta todavía territorio de vasos sanguíneos que no se abrieron, no se recanalizaron. Y cuando toma contacto con el oxígeno, ahí se cierra la recanalización. Entonces, toda esa extensión de vasos sanguíneos que no se recanalizó genera infarto en la retina. Cuanto más prematuro, más áreas de infarto tiene. Y eso es lo que le tiene la retinopatía prematura. Por eso es importante. Peso, si tuvo alguna comorbilidad, estacional. El Shaking Baby es algo que tienen que prestar más en estos tiempos. ¿Qué es? Nada, a veces los retan a los chicos y les sacuden la cabeza. Eso es muy peligroso, porque el cerebro del bebé es bastante más chico que el cráneo. Entonces cuando lo sacuden, lo retan, lo sacuden, el cerebro adentro se rebota contra las paredes. Y eso puede generar hemorragias intracerebrales hasta la muerte. Entonces, si un bebé que estaba normal, que no tenía nictagmo, no tenía nada extraño, empieza con visión doble, un estrabismo, empieza con nictagmo, que antes no lo tenía, y pueden pensar que puede llegar a tener un síndrome de esos. Y hay que hacer un fondo de ojo, porque en el fondo de ojo aparecen hemorragias en toda la parte periférica de la retina, ¿sí? Si llegan a aparecer algo de eso, hay que denunciarlo, hay que avisar a las autoridades, por las dudas. Ni hablar en el embarazo, también el embarazo puede llegar a producir algunas complicaciones a nivel de la retina del fondo de ojo. Generalmente es en la preeclampsia o eclampsia cuando hay un aumento de la presión arterial. Y eso puede generar un desprendimiento exudativo de retina. Bueno, ya hablando un poco más sobre diabetes, lo que decíamos recién, los factores predisponentes, por un lado, el tiempo y el nivel de glucosa es lo que le va a generar daño. Como factor predisponente tenemos el exceso de sobrepeso, la falta de actividad física, si además es hipertenso, en el embarazo normalmente la diabetes se puede descontrolar y aumentar,
a veces se puede producir después del embarazo, si hay antecedentes familiares de diabetes en la familia, y lo que decíamos recién, los niveles altos de glucemia. Esos son lo que va, cuanto más alto sea el nivel de glucosa, más rápido se va a producir la retinopatía. Entonces, el análisis que nosotros tenemos que preguntar siempre, y es lo que yo hago en el consultorio, cuando viene un paciente diabético, le digo, ¿cómo está con la hemoglobina glicosilada? De acuerdo a la respuesta del paciente, yo sé si se cuida o no se cuida. Algunos te van a decir, ¿qué es eso? Si no saben qué, olvídense que se controla. Y después te dice, no, no, bien, dice, la última me la hice hace 2 meses y la tengo 5,4. Entonces, ¿qué es eso? Se acuerda todo. Otro dice, sí, no, no me acuerdo, pero la doctora me dijo que está bien. No crean en eso, porque el paciente le va a decir, yo tengo de glucemia 150 y está alta. No, pero el médico me dice que está bien para la edad que yo tengo. No, está mal. Tiene debajo de 120, 110. No importa la edad que tenga el paciente. Ahora, si ustedes tienen un paciente que tiene 140 de glucemia y tiene 85 años y no tiene nada, está que coma dulce, claro que tiene. Porque no le va a dar la tanza que tiene en el carretel para que tenga presión. Ahora, si tiene un 30 años, por 450, usted en la tuerca porque se va a terminar mal. Se termina mal. Entonces, ¿qué pasa con la diabetes? Esos niveles altos de glucosa van a afectar los vasos sanguíneos de la retina, tanto la retina como el resto, el riñón, el corazón, el cerebro, y afectan las paredes del vaso sanguíneo. Se produce una serie de cambios histológicos donde termina produciendo o un cierre de capilares, tapa los vasos sanguíneos, o aumenta la permeabilidad de la pared del vaso sanguíneo. ¿Sí? Los vasos sanguíneos de la retina son impermeables. Pasa el oxígeno, pasa los nutrientes, pero no puede salir líquido. Los altera la pared y puede producir microneurismas, microhemorragias y pérdida de suero, que ese suero donde va a ir a la mácula generalmente, produce un edema a nivel macular, ¿sí? Y eso le produce disminución de visión. Entonces, por ejemplo, yo acá estoy mostrando una angiografía de la retina, donde tenemos nervio óptico, los vasos principales, arteria el más finito, la vena el más grueso, el área oscura, el área de máxima visión. Esto para comparar con esta foto. Estas manchas blancas que ven acá son proliferaciones de vasos sanguíneos. Esos neovasos son muy permeables, generan pérdida de líquido, lo mismo que los microneurismas que pueden estar cerca. Los microneurismas en realidad pierden líquido y va al centro, ahí es donde puse el edema de nuevo. Para esto, si ustedes miran acá el fondo del ojo, toda esta parte es más blanca, el fondo es más blanco. Y a partir de esta zona aproximadamente empieza a poner más oscuro. No es la sombra periférica de la foto, sino que los capilares hasta acá estaban abiertos y de acá para allá están cerrados los capilares, los que son intrarretinales. Los vasos sanguíneos mayores también, pero acá hay toda una serie de infartos y cuando el infarto es extenso, eso produce factor de crecimiento vascular endotelial. Ese factor de crecimiento vascular va a estimular el crecimiento de neovasos. Esos neovasos se adhieren al vítreo, al gel de adentro del ojo, y pueden producir hemorragias vítreas, lo hablamos antes, pueden producir inflamación, y este punto se va a unir con este, y eso va a generar todas unas bandas de fibrosis que se contraen y desprenden la retina. En mucho resumen. Entonces, este test de Friedrich, de acuerdo a si la edad del paciente, si hace actividad física o no hace actividad física, el diámetro familiares, si, la relación entre el peso y la estatura, todo eso sacamos toda una serie de puntajes que nos va a decir qué posibilidad tiene ese paciente de tener diabetes en el futuro. ¿Sí? Eso como para hacer un screening. Por ejemplo, fotos, imágenes de lo que es una retinopatía diabética. Este es normal, acá van a ver, estos puntitos blancos amarillentos son depósitos de lípidos. Entonces, cada vez que ustedes ven estos, sea por diabetes en este caso, o por trombosis, es que en algún momento, que puede ser ahora o previo, hubo filtración en la retina. Alguna pared del vaso se alteró y filtró. Y no solamente filtra líquidos, sino que filtra lipoproteínas. El líquido se puede reabsorber, pero la lipoproteína no. Y donde se depositan esas lipoproteínas, el paciente pierde visión. Esto es un cuadro más grave, donde hay microhemorragias, puntitos chiquititos, como ese que yo tapo ahí, esos son microneurismas. También tenemos depósitos de lípidos. Miren acá este vaso cómo se altera.
toda la curvatura, y ya hay una hemorragia. Las venas, sobre todo, se van alterando en su forma. A veces parece también que tiene como si fuera una tira de chorizos, se llama rosario venoso, porque la vena como que se afina, se hace más gruesa, se afina nuevamente. Entonces parece un rosario de cuentas. Fíjense acá a nivel del nervio óptico, todo como si fuera un abanico, más coloradito, son todo un ramillete de neovasos a nivel del nervio óptico. Y ahí también tiene. Entonces todo esto genera, yo sin ver esto, sé que, y sin hacer ningún estudio, que a nivel periférico ese paciente tiene todos los vasos tapados y un infarto a nivel retinal. Esto puede producir esto, es una hemorragia. ¿Sí? En este caso la hemorragia está contenida entre la retina y la membrana que reviste el gel. Si esa hemorragia que está contenida ahí se llama subdialoidea, pasa al vítreo, por hace toda una hemorragia vítreo. El paciente no ve. En este caso tampoco ve porque le está tapando la zona de máxima visión que estaría ahí. Cuando se reabsorbe esto, ¿qué podemos mostrar con estas lesiones? Son todas fibrosis, lo que yo le decía antes. Son placas de fibrosis que se pegan a la retina y se contraen. Ya no tiene neovasos activos, pero le generó todas unas placas de fibrosis. Si uno podría ver el iris, en casos muy avanzados, el iris normalmente no tiene estos vasos sanguíneos. Estos son neovasos que han crecido en el iris. Y estos neovasos, cuando uno mira el examen de la amplitud que hacemos nosotros, le vemos el iris y sabemos que es diabético y ya vemos neovasos, antes de ver el fondo de ojo sabemos que atrás tiene un desastre. ¿Sí? O sea, tiene neovascularización retinal también. Casos muy raros tienen el iris y no tienen la retina, pero son muy raros. Generalmente tiene neovasos en la retina y sabemos que hay infarto, que este paciente necesita tratamiento sí o sí. ¿Sí? Estos neovasos pueden terminar cerrando el trabeculado, que era el angulito por donde salía el líquido del humor acuoso que regulaba la presión del ojo, y produce un glaucoma neovascular, lo tapa. ¿Sí? Entonces no hay forma de tratarlo con gotas, con nada, no baja, esto va de otra forma de tratamiento. Si tiene una hemorragia vítrea, lo que yo le contaba antes, ¿cómo podemos ver si la retina está en el lugar, si no hay un desgarro, si no hay un desprendimiento de retina? Haciendo una ecografía. En este caso la ecografía, la retina está todo en su lugar, pero todas estas manchitas blancas que ven acá, eso es todo la hemorragia vítrea. La hemorragia vítrea es más vieja, normalmente uno le hace la ecografía y no se ve los puntitos blancos, esos son todos los grupitos, los glóbulos rojos aglutinados. Muchas veces nosotros no podemos ver nada, porque en vez de ver rojo, se pone como blanco grisáceo la sangre, se llaman células fantasmas. Los glóbulos rojos pierden hemoglobina, entonces se pone ese color. Pero son tan finitos que cuando uno hace ecografía parece como si no tuviera nada, como si estaría normal. Nosotros no le podemos ver eso. Eso no habla de una hemorragia antigua. Otro de los estudios que hacemos nosotros, que es una tomografía de coherencia óptica, o el OCT que llamamos nosotros, podemos ver si hay edema o no hay edema. Por ejemplo, en estas fotos, esa circina de lípidos que yo les contaba antes. Cuando nosotros hacemos el corte con una luz láser especial, vemos la retina en todo su espesor. Todo esto es líquido, es un edema. Y puntitos blancos son los depósitos de lípidos que vemos nosotros. Cuando esos depósitos están justo en esta zona, perdió visión. A veces el paciente, uno no le ve una alteración que justifique la pérdida de visión, pero cuando a un diabético le hacemos una angiografía macular, la zona del centro sería esto, en esta área acá. Entonces, estos son vasos sanguíneos profundos que están en esta zona. Este estudio es un cuadradito y mostrar los vasos sanguíneos. Entonces, la de máxima visión es tan perfecta que no hay vasos sanguíneos. Entonces, todos los vasos llegan hasta un área que se llama anillo avascular y nutre a la zona de máxima visión por debajo, por la coreo capilar, y ahí larga el oxígeno para la parte superficial de la retina, la parte interna de la retina. En el diabético muchas veces se cierran esos capilares y aumenta la zona avascular. Entonces genera una isquemia a nivel vascular. Entonces uno está viendo que ya hay sufrimiento de capilares profundos en la retina. Y muchas veces esta es la causa de que el paciente ve menos. Y otra vez es también, si hay un infarto macular, puede generar edema de mácula y uno piensa que hay filtración. Le hace otros estudios, no hay filtración de vasos sanguíneos. ¿Y de dónde viene? Porque hay una isquemia a nivel macular. Lo que les decía recién, la angiografía. Fíjense, esos son pequeñas hemorragias, pequeños infartos, esos puntitos blancos son microaneurismas, y esto es, bueno, ya un caso muy, muy avanzado donde hay
filtración, edema, neovasos por ahí. Otro ejemplo del OCT, fíjese, esto es bien todo un edema intrarretinal, parece como si fuese una esponja, se hace, ¿sí? Se llama edema macular cistoideo porque hacen todos quistecitos. Eso causa una disminución visual central, ¿sí? ¿Qué tratamiento se usa para la retinopatía diabética? Bueno, el más común, más barato y el que tendría que hacerse el paciente, si además se controle bien la presión arterial. Muchas veces hay pacientes que hay médicos que dicen, no, yo no lo trato hasta que el paciente no me traiga una hemoglobina glicosilada normal. Y espera varios años, porque el paciente ese que nunca se controló, empieza a controlarse bien. Entonces, hay que tratarlo, pero hay que decirle al paciente, si uno no baja su hemoglobina glicosilada, no controla su glucemia, por más tratamiento que uno le haga, va a empeorar. Porque es como decir, yo tapo la pinchadura de un caño y se me pincha del otro lado. Los antiangiogénicos son drogas que nosotros inyectamos por paz plana a 3 milímetros del limbo intraocular. Eso lo que hace es bloquear esos factores antiangiogénicos que también actúan a nivel de la permeabilidad. Entonces, cuando hay un edema a nivel de la mácula, nosotros no podemos hacer láser como tiene este, que es todo láser periférico. Hace muchos años se hacía alrededor de la mácula una especie de herradura con láser para tratar de disminuir el edema que se producía en esta zona. No funcionaba, pero era lo mismo. Ahora, si hay un aneurisma que filtra líquido, sí uno puede hacer un láser focal. Pero en general, cuando hay un edema macular, nosotros lo que hacemos son antiangiogénicos. Otra droga que también se implanta en el ojo es un sistema de liberación lenta de dexametasona. Y es un sistema que es como si fuera una pildorita, para decirlo así, que se inyecta dentro del ojo, se va degradando lentamente y va liberando microdosis de dexametasona. A diferencia del antiangiogénico, también bloquea, pero en menor medida, el factor vascular endotelial, pero también bloquea factores inflamatorios, que actúan también en la permeabilidad de vasos sanguíneos. El ácido de argón, que puede ser focal o periférico, ¿qué hacemos? Nosotros cuando se cierran los capilares y genera infarto, no podemos reabrirlo, por más que se cuide. Ya se tapó, se tapó. Entonces, en este caso, como yo le digo al paciente para que entienda bien, muerto el perro se terminó la rabia. ¿Qué hacemos? Esa zona infartada que no le sirve y le va a complicar el resto de la retina, o toda la retina y por ende la visión, nosotros con el láser, ¿qué hacemos? La matamos, la cicatrizamos, la hacemos desaparecer. Entonces, esa zona infartada periférica que no sirve para la visión, ya no le sirve. Nosotros la tratamos de eliminar. Entonces, si la cicatrizamos, no sufre porque ya está muerta, no genera el factor de crecimiento vascular. Y ahí frenás la retinopatía diabética. Y si no, de última, es una cirugía, que generalmente es toda combinada. Se hace la vitrectomía, se saca el gel, se le hace el endoláser y se le aplica también inyecciones. Vamos a la tiroides, la enfermedad de una distiroidismo. Ahí es donde se produce una infiltración inflamatoria crónica con edema y deposición de mucopolisacáridos que puede estar dentro de la grasa o también dentro de los músculos. Entonces, ¿qué ocasiona? Normalmente es un paciente que tiene mucha sensación al principio de ojo seco, sensación de picón, el ojito rojo, se puede producir un enrojecimiento ocular, ¿sí? Y lo que hablamos la otra vez, que puede llegar a ser este paciente que tiene una ptosis o una retracción palpebral. En este caso sabemos que va a ser una retracción palpebral porque es un distiroidismo. Pero a veces nos confundimos porque pensamos que vemos más cerrado este ojo y pensamos que tiene una ptosis. Acuérdense que el párpado superior normalmente puede cubrir hasta 2 milímetros superiores de la córnea. Ahí se ve bien, pero este está bien más arriba. Y otras veces también lo que pueden llegar a ver es que la ceja está un poco más arriba, ¿sí? En este caso hay una retracción del párpado superior. Puede llegar a tener visión doble. Fíjense esta mujer, cómo tiene los ojos. Tiene, si uno lo ve así nomás, o en este caso tiene una retracción del párpado o un exoftalmo. Por eso que se ve el ojo más salido o más abierto. Pero también, si le ven la altura, este ojo está más bajo que este. Entonces este tiene una limitación en los movimientos. ¿Ah? ¿Eso por qué? Porque hay un engrosamiento muscular. Se produce un infiltrado de mucopolisacárido a nivel de los músculos, se produce una limitación del movimiento, una limitación de la forma, produce una restricción. El ojo, por ejemplo, quiere ir para arriba y tiene el músculo recto inferior engrosado y no lo deja. Entonces, a lo mejor uno de los ojos va bien para arriba y el otro no. O ninguno de los dos. Vamos a ver ahora. Entonces, más frecuente en mujeres, la hiperemia conjuntival que le decía,
La atrofia del nervio óptico se da generalmente cuando hay un gran esoftalmo que empuja el ojo hacia afuera, ¿sí? Ahí tienen que pedirle neuroimágenes para ver cómo está el nervio óptico. Si está muy estirado, por esa tracción que genera, puede llegar a producir una atrofia del nervio óptico. Entonces, en esos casos, tienen que solicitar un neurooftalmólogo o un plástico para que le haga una descompresión de la órbita, que rompe las paredes internas, externas o la inferior, para que la grasa pase hacia el seno, por ejemplo, maxilar inferior. Entonces, se descomprime la órbita. El ojo puede volver un poco para atrás, pero le aliviamos la tensión a nivel del nervio óptico. Y ahí genera, por esa tracción, daño de fibras y cierre de la arteria central de la retina. Al tener diplopia, por lo que decíamos recién, la restricción de los movimientos oculares. Fíjense esta mujer, a ver si sale. Ahí. Yo lo quiero hacer mirar para arriba. ¿Dónde queda el ojo? Haga bien para abajo. Ella, para poder ver para arriba, tenía que hacer esto. No podía. Tenía los dos ojos acá. No pasaba de la línea media. Y aparte desviado. Tenía recto inferior y rectos internos engrosados. Siempre lo importante es agarrarlo a tiempo, porque en estos casos, hoy que se le hace inyecciones de triamcinolona periocular para tratar de desinflamar los músculos, cosas. Y si no, después ya tienen que hacer cirugía de estrabismo. Pero nunca van a quedar perfectos. Tratamiento, lubricante por el ojo seco, corticoide paravulvar, como decíamos recién nosotros, anticuerpos monoclonales, cirugía de estrabismo, cirugía de descompresión. Y son los tratamientos para estas patologías que cuando son graves. ¿Ah? Bueno, acuerda un poco de anatomía. La arteria oftálmica derivaba de la carótida, la arteria carótida. La arteria oftálmica te daba las ciliares posteriores, las cortas que entran alrededor del nervio óptico y forman el anillo que está alrededor del nervio óptico vascular, y de ahí irrigan toda la coriocapilar, y las ciliares posteriores largas, que van hacia la parte anterior del ojo, irrigando iris, cuerpo ciliar, y también, bueno, aporta la coriocapilar. Y las arterias musculares. ¿Por qué yo decía eso? Importante, porque es una circulación terminal. A mí se me cierra la arteria oftálmica, sonó todo, produce una isquemia ocular, que era un poco lo que le decía antes. En realidad no se tapaba la arteria oftálmica, sino era la carótida que no tenía flujo. Ahora, esto también da la arteria central de la retina. ¿Sí? Cuando se tapa la arteria central de la retina, es la obstrucción de la arteria central. No hay colaterales. Entonces, por eso se llama circulación terminal. La retinopatía hipertensiva, ¿sí? Generalmente va avanzando lentamente, puede pasar totalmente asintomática, el paciente puede ver estático, no se da cuenta, hasta que se complicó. Dentro de las complicaciones pueden llegar a tener una pérdida brusca de visión, indolora, por obstrucción de la arteria central de la retina, atrofia óptica, desprendimientos de retina, pero esos son desprendimientos serosos de retina, no hay ruptura, no hay nada, uno le revisa toda la retina y no puede encontrar un solo desgarro. Normalizando la presión arterial, eso pasa por ejemplo en las chicas que tienen eclampsia o preeclampsia en el embarazo, ¿sí? Normalizan la presión arterial y el desprendimiento de retina se va solo, por la acumulación de líquido subretinal o una isquemia coroidea. ¿Qué vemos? Los vasos sanguíneos, que normalmente son levemente tortuosos, aumentan la tortuosidad. Mucho la diferencia. ¿Sí? Alteración en el curso arteriovenoso. Normalmente la arteria con la una forma obvia. En la cardiopatía hipertensiva, con el tiempo se van rectificando los cruces. Entonces uno ve que en vez de estar así en medio diagonal, están bien rectos, bien, perpendiculares uno con el otro. Y empiezan a notar que la vena, nosotros acá tenemos el nervio óptico, ¿está? Nosotros la circulación arterial va así, la venosa va hacia el nervio óptico. Cuando en el cruce arteriovenoso
el primer signo que vemos en la retinopatía hipertensiva es eso, la inclinación, el cambio de dirección del cruce. Como segundo cuadro podemos ver que la vena distal al cruce se dilata, porque viene la presión arterial, entra la circulación por la vena, pero cuando quiere pasar por el cruce no puede, entonces de este lado se dilata. El cuadro que sigue cuando se dilata tanto distal como proximal. Y después empiezan a haber hemorragias, exudados y terminamos con este vasito blanco, no sé si se ve allá, vasos en hilo de plata. Exudados, algo de infarto, isquemia. ¿Sí? Se detiene el flujo axoplásmico de las fibras nerviosas y se ve de este color, como si fueran copitos de algodón. ¿Qué se puede complicar? Con obstrucciones vasculares, ya sea arteriales o venosas. Dentro de las arteriales, como también tenemos la vena, la central, puede ser una rama, en las venosas puede ser central, puede ser rama o puede ser una hemisférica, ¿sí? De acuerdo a cómo se van dividiendo las venas a nivel de la cabeza del nervio óptico. Y, bueno, la arterial, lo sabemos, produce infarto. Y las venosas pueden ser isquémicas o no isquémicas. ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? ¿Infarto o no infarto? El infarto complica con neovascularización. Y la no isquémica generalmente no produce neovascularización, pero complica por la presencia de edema, líquido, ¿sí? O hemorragias interretinales. Los factores predisponentes, el mayor de todos es la hipertensión, generalmente en pacientes mayores de 60 a 65 años. ¿Ya? La presión intraocular elevada es la segunda causa de obstrucción de arteria central de la retina. La primera causa lejos de la presión arterial. La segunda, con mucho menos porcentaje, alrededor del 20%, puede ser presión intraocular aumentada, un glaucoma. En la obstrucción venosa, la fisiopatología, ¿qué sería? Se tapa la arteria, se tapa la vena, perdón. Sigue entrando sangre, produce un aumento de la tensión dentro de la vena, exudados, hemorragias, pero todo eso va llevando a pérdida de líquido, el pérdida de líquido aumenta la presión del tejido alrededor y aumenta más todavía la isquemia, ¿sí? Percusión vascular es, la vena puede ser central o de rama, puede ser totalmente asintomática, una obstrucción de rama, la central no, la de rama puede ser asintomática. Una disminución también indolora como de la arteria central de la retina, de visión, en general no es tan dramática como la de la obstrucción de la arteria central de la retina. Puede tener un defecto pupilar aferente, pero relativo, no absoluto como es en la obstrucción de la arteria central. Relativo quiere decir que responde menos que el otro ojo, pero algo responde. En la obstrucción de la arteria central no responde. Y si uno toma una obstrucción de vena central con muy mala visión, si le ve el fondo de ojo, aparte las hemorragias mucho exudados algodonosos, y un defecto pupilar aferente bastante marcado, piensen que es isquémica, de la forma isquémica, porque tiene más infarto. Cuanto más infarto, menos funciona la retina, más defecto pupilar aferente y menos visión va a tener. Entonces, eso hay que vigilarlo más seguido o empezar a tratarlo. Bueno, el dolor en caso de ya una obstrucción de arteria de vena central de la retina puede producir un glaucoma neovascular hacia el cuarto mes. Hasta el cuarto mes tiene riesgos, ¿sí? Y hasta 2 años después puede llegar a producir un glaucoma neovascular. Pero generalmente uno le dice el glaucoma de los 120 días. ¿Por qué? Porque ese infarto tarda hasta ese tiempo en generar toda esa neovascularización. Síntomas que puede llegar a tener, visión borrosa, a modo de ejemplo, ¿sí? Que el paciente vea cosas, pero ve bulto, visión borrosa. Puede llegar a tener una visión normal y tener una trombosis periférica y no se da cuenta. Y cuando hay un poquito de edema a nivel de la fobia, si miren esta foto, lo van a ver que está deformado. Y lo que yo le decía, las metamorfopsias o visión deformada. Entonces, muchas veces el paciente viene y dice, yo empecé a ver la reja de mi casa toda distorsionada, o el poste de la luz lo veo distorsionado. Entonces ahí saben que hay líquido o hay algo en la mácula. ¿Sí? Después puede ser trombosis, puede ser una maculopatía, puede ser otros casos, un agujero macular que está comenzando. Pero cuando afecta el centro, por ahí no le saca tanta visión, pero al principio puede deformar, producir una metamorfosis. En este caso,
acá vemos la diferencia entre una trombosis de vena de rama, donde todas las hemorragias de exudado están en este sector, y una trombosis de vena donde están los 4 cuadrantes. Entonces, el centro y parte periférica de la retina también vamos a tener un montón de hemorragias. Entonces, el cuadro de trombosis de vena central, edema del nervio óptico, hemorragias a nivel de la cabeza del nervio óptico y hemorragias, tortuosidad venosa, hemorragias en los 4 cuadrantes. En la trombosis de vena de rama, generalmente tenemos un cuadro parecido, pero en un sector. Y cuanto más cerca del nervio óptico se tape la vena, más chances tenemos que se afecte el centro. Que yo le decía, en vez de tapar el cruce arteriovenoso, se tapa por acá. Acuérdense que la circulación de la retina es como decir, yo tengo un vaso acá y se abre como si fuera un prisma, una pirámide, la zona que irriga ese vaso sanguíneo. Entonces, si se tapa la vena por acá, me va a producir isquemia en este sector, pero la parte de máxima visión está fantástico, entonces el paciente no se da cuenta. A veces pasó, se curó solo, quedó secuela o nada, pero otras veces produce infarto, neovascularización y hemorragia vítreo, como el caso que yo le contaba hace un ratito. A nivel también de la angiografía, fíjense, se ve blanco acá, esto es una trombosis de rama. Y todo con hemorragias, porque le tapa apenas el vaso sanguíneo, e isquemia. Y le está afectando apenas el centro. Este ya es una trombosis de vena central. Fíjense qué grosor tiene la vena, se dilata muchísimo. Y ya se ven todas estas manchas oscuras, son todas hemorragias que se producen. Si yo a este paciente le hago un corte con el OCT, vamos a ver un gran edema a nivel central. Neovasos en el iris, como la retinopatía diabética. Entonces ya si uno ve esto, imagínense un infarto terrible a nivel del fondo de ojo. Son distintas imágenes. Esto es un cuadro viejo de trombosis, donde todavía le quedan algo de hemorragias, pero ven todas estas liñitas así, son depósitos de lípidos. Son depósitos de lípidos. A veces pueden verse esto, se llama todo depósito de lípidos en estrellas, con rueda de bicicleta, porque se ven todo líneas así en los 360 grados. ¿Sí? Son depósitos de lípidos por aumento de la filtración. Bueno, ¿qué estudios hacemos? Clínico, laboratorio, para ver si tiene enfermedades donde puede llegar a producir un estado de hipercoagulación, si tiene proteína C reactiva aumentada, si tiene la velocidad de eritrosedimentación aumentada, puede ser una arteritis de células gigantes. ¿Estamos? ¿Sí? Y el tratamiento, observación, si, por ejemplo, tiene una trombosis de rama que no le afectó la visión, uno lo controla, porque muchas veces ese trombo se recanaliza normalmente, pero tarda 3 o 4 meses en recanalizarse. Si no le afecta la visión, uno puede esperar tranquilo, pero tiene que vigilarlo para ver si no se transforma en isquémica y le genera neovasos. Si empieza a generar neovasos, ahí hay que hacer el láser para tratar esa zona isquémica. Si no genera neovasos, lo dejas porque nunca le va a afectar la zona de máxima visión, se le va a complicar. Y ahora puede o se recanaliza o se abren unos shunts, que son vasos sanguíneos que están cerrados, y entonces la sangre que tenía que salir por esa vena, como no se recanalizó, se abre esos shunts, se comunica con la otra vena vecina y ahí sale la sangre. También en estos casos usamos mucho los antiangiogénicos, láser, como parecido a la diabetes, láser para tratar la zona isquémica o la vitrectomía para los casos de complicación ya más severos. La obstrucción arterial. ¿Qué producía la obstrucción de la arteria central de la retina? ¿Cómo era la pérdida de visión? Brusca y indolora. ¿Defecto pupilar? Bien. Entonces, acuérdense, la visión es muy mala, o puede ser pérdida total de visión o apenas percepción luminosa, ¿sí? Y la pupila amaurótica, el defecto pupilar aferente total y dilatada, ¿sí? No responde para nada a la luz. ¿Qué vamos a ver en el fondo del ojo? Una atenuación de los vasos sanguíneos, la arteria cada vez más finita, apenas son unos hilitos, la retina se pone toda blanca. Esos son los primeros días, ¿eh? A la semana a lo mejor ya el color desapareció de lo blanco, ¿sí? Pero al principio, porque el paciente va a venir de golpe, dice, me desperté o ayer dejé de ver de golpe. Van a ver la retina toda pálida, edematosa, contrasta con este punto que va a ser más coloradito, eso sería la mancha rojo cereza. Signo típico. Pero este signo también va desapareciendo porque
lo blanco de alrededor por contraste también se va normalizando. Entonces, al desaparecer lo blanco, esto ya no se ve tanto mancha rojo cereza. ¿Y eso se ve por qué? Porque esta zona es muy finita y aparenta la circulación. Porque acuérdense, la circulación coroidea deriva de las arterias ciliares y la arteria central de la retina deriva, por más que derive de la arteria oftálmica, pero es otro vaso totalmente distinto. Entonces, si la circulación coroidea está bien, pero se tapó la arteria central de la retina, van a tener este contraste, la mancha rojo cereza con el edema de la retina. Normalmente la primera semana, después se va. En este caso, ¿qué característica ven? O como en este, fíjense, todo blanco, todo pálido, pero esta zona tiene buen color, que contrasta. ¿Por qué podría ser esto? ¿Alguien tiene idea por qué puede llegar a ser esto? ¿Alguien leyó algo? Yo otra vez, haciendo el práctico en el fondo 2, pues lo comenté. Hay algunos suertudos, fíjense en esta angiografía. No entra sangre ahí apenita un poquito. Cuando le hacen el medio de contraste, no entra sangre por la arteria. Pero acá sí está yendo vasito sanguíneo. Lo mismo que en este caso. Hay una arteria cilio-retinal, se llama. Es un vaso sanguíneo accesorio donde la circulación de la fóvea está también suplida por un vaso que viene de la circulación coroidea, de las ciliares. Entonces es como si fuera una malformación benéfica. Esa es la cilio-retinal, una arteria cilio-retinal, que generalmente alcanza a oxigenar la zona de máxima visión y ese paciente, por más que se le tape la arteria central de la retina, no pierde la visión central, pierde la visión periférica, pero no la central. El año pasado, haciendo el fondo 2, una de las chicas, una de las estudiantes, tenía una cilio-retinal. Entonces, ahí se hace bien el contraste ese. ¿Sí? ¿Cómo tratamos esto? Esto sí es una verdadera emergencia. Hay que tratar de encontrarlo justo. Normalmente es raro encontrarlo tan rápido, porque el paciente por ahí se levantó, se dio cuenta que veía mal, o le pasó el día anterior. Son contados los que vienen rápido. Lo ideal es tratarlo dentro de los primeros 90 minutos. ¿Por qué es importante eso? Porque es lo que aguanta la retina sin oxígeno. Después se muere el fotorreceptor, se muere toda la retina y al piste. Entonces, ¿cómo tratamos de que se destape esa arteria? Tratando de que se mueva el coágulo que lo tapó, la obstrucción. Entonces, masajes en el ojo, apretarle el ojo para tratar de bajar la presión y que se mueva el tronco. Esa es una de las posibilidades. Háganselo acostado porque se cae. Acuérdense que hay un reflejo óculo-cariño que puede llegar a producir una bradicardia. ¿Sí? Uno de los tratamientos viejos para las arritmias. Le hacían masaje ocular para tratar de bajarle las arritmias. ¿Sí? Bueno, acá le produce una bradicardia y se puede desmayar el paciente. Entonces, una es esa. La otra es, si se animan, con una agujita 27G, por supuesto le ponen gota de anestesia, y le pinchan la cámara anterior, ¿sí? La cámara anterior del ojo, para sacar humor acuoso. ¿Sí? Lo acuestan al paciente que mira el techo, una anestesia, y paralelo, así que le van a clavar el hilo, paralelo al iris, imagínense que si el paciente está acostado, el iris está acá, la córnea está así. ¿Sí? Si entran paralelo al iris, entra a la cámara anterior y sale líquido, sale alguna cosa. Saca. Entonces eso produce una gran hipotensión. Esa hipotensión disminuye la resistencia a nivel del vaso sanguíneo, entonces puede hacer que con mucha suerte la misma presión arterial corra al trombo y salga de la arteria central de la retina, se vaya a alguna rama, se le tapa alguna rama, pero no la arteria central de la retina. Entonces, con suerte puede llegar a tener eso. A veces las obstrucciones son más periféricas, ¿sí? Las obstrucciones pueden ser por colesterol, por calcio. Entonces, por ejemplo, en este caso, ahí está la obstrucción. ¿Ves esa cosita blanca, amarillenta? Yo tapo ahí con el puntero, bueno, ahí en esa rama donde se tapó. ¿Qué le hicieron a este paciente? Láser. Entonces uno puede romper eso haciendo el láser. Con un láser especial, rompen, por supuesto que va a romper el vaso sanguíneo también, pero rompen eso para que se disgregue y circule sangre. Después, esta es la cicatriz que queda. También se puede hacer con cirugía, se hace una vitrectomía, se baja el vaso, se abre el vaso. Se corta el vaso, sangra, uno se queda ahí hasta que deje de sangrar, pero liberaste la tracción. Entonces, en algunos casos, con obstrucción de la arteria central de la retina, haciendo ese tratamiento puede llegar a zafar un poquito.
Yo tuve la oportunidad una sola vez, una señora grande, haciendo la residencia, le hicimos y recuperó una parte, no recuperó todo. Recuperó una parte. No recuperó el centro porque recuperó bastante de visión periférica. Pero también se le tapó y a la media hora para el hospital. Una. Yo siempre digo, así que no es frecuente. Fíjense, en este video, bueno, de nuevo, mancha rojo cereza, pregunta del final. Yo le estoy tirando, ¿eh? No se quejen después. ¿Eh? Bueno, fíjense el videito este. Mirá, la segmentación vascular. ¿Sí? Pasa tan lento que se hace los glóbulos rojos en pilas de manera. Se van moviendo. ¿Se dieron cuenta ahí en ese vaso? Miren ahí. Esa es la exclusión. Ahí. Mire directo a la luz. Ahora mire directo a la luz. Bueno. Aparte sorda también. Ya. Contraste. Pálido. Le fue bien. A ver si en algún punto se veía. ¿Vieron el trombo? ¿Se dieron cuenta? Esa es la mancha rojo cereza. Y eso blanquito que está ahí, ese es el trombo. Ahí es el trombo. ¿Tá? Y esta es la segmentación vascular en pila de moneda. Está tan disminuida la circulación de la arteria que no circula y los vasitos finitos, muy adelgazado, muy estrechado. Malformaciones vasculares. No son frecuentes, pero se puede dar. En estos casos, que algunos desaparecen solos, otros con propanolol. ¿Qué tenemos que ver en estos casos? Descartar que no tenga también a nivel ocular y puede llegar a producir estos síndromes, produce toda una malformación vascular intraocular que puede aumentar la presión del ojo. ¿Sí? En 30 a 45% de los casos de la pena carotida cavernosa. ¿Qué se puede dar? Normalmente en estos casos, o los pocos que yo he visto en mi vida, son secundarios a trauma. ¿Sí? Secundarios a trauma, donde por un trauma contuso, un accidente automovilístico, desaceleración, produce a nivel del seno cavernoso una fístula carotidio-cavernosa. ¿Qué había en las paredes? ¿Qué pasaba por las paredes del seno cavernoso? ¿Qué festín que me voy a hacer este fin de año? ¿Siete Malvinas? ¿Qué nervios pasaban por la pared del seno cavernoso? Y por adentro del seno cavernoso. ¿Eh? ¿Qué pares craneales pasaban? Que tenían que ver con el ojo. ¿Sí? Entonces, si tengo un aumento de la presión por un aneurisma carotídeo de adentro, me puede comprimir los nervios. ¿Y qué va a pasar a nivel ocular? Una parálisis del motor ocular común, ¿sí? O del sexto, donde produce una parálisis monocular, no hay movimiento para nada del ojo. No puede mover para ningún lado. Tiene exoftalmo, tiene una congestión conjuntival, un aumento de la presión venosa. ¿Sí? O sea, el paciente tiene un exoftalmo, todo el ojo rojo, disminución de visión, y no puede mover el ojo para ninguno de todos lados. Y si alguno, sobre todo el decúbito supino, le pone un estetoscopio en el ojo, va a escuchar el soplo. Es un signo típico eso. ¿Ah? Pero es una urgencia. Neuritis óptica. Puede ser inflamatoria o isquémica.
¿Ah? O sea, muchas veces, bueno, es más frecuente en mujeres, 75%, en pacientes jóvenes. La isquémica es más frecuente en pacientes mayores. Ya me considero mayor. Isquémica mayor que puede ser arterítica o no arterítica. La arterítica es la que tiene que ver con la inflamación de la arteria temporal, la arteritis de células gigantes. Las causas, bueno, hay muchas, pero lo que aumenta el riesgo, el lupus, sarcoidosis, BSET, la esclerosis múltiple, ¿sí? Puede debutar con una gingivitis óptica, sospechen siempre eso. Yo las que vi jóvenes, todas las pocas que vi jóvenes, todos tenían esclerosis. Y ahora hay una que no sabemos qué tiene. Le están dando vueltas como una media y no le pueden encontrar la causa. Síntomas, disminución repentina de la visión, que puede ser unio bilateral, la bilateral generalmente más en pacientes añosos y que sería la no arterítica. Dolor al mover los ojos, antes, disminución y dolor a los movimientos laterales del ojo, sobre todo los primeros días, puede ser sugestivo de una neuritis óptica, ¿sí? Disminución al principio puede tener disminución, antes de bajar la visión, que vean mal los colores, sobre todo el rojo, lo ve como más pálido, una niebla, a veces le dice el paciente, con los brillos. Y este fenómeno de Uthoff es cuando, por ejemplo, hace una actividad física, o se agacha, o se levanta, produce una disminución de visión que después se normaliza. Entonces uno está hablando de una alteración a nivel del nervio óptico. El examen externo normal, ¿sí? El reflejo pupilar aferente puede estar alterado de acuerdo al grado de neuritis, ¿sí? Cuanto más afectado, peor es. En el fondo del ojo que podemos ver, que si tiene una inflamación, puede haber edema del nervio óptico, hemorragias a nivel de la cabeza del nervio óptico, y si es una arterítica, una no arterítica por una isquemia, no le van a ver nada, pero le van a ver, no hay edema, no hay nada, pero van a ver el nervio óptico pálido, una aspirina. Si siempre comparen uno con el otro. A nivel del campo visual, generalmente el campo visual tiene un escotoma, lo más frecuente es un escotoma centrocecal, se llama. Va del agrandamiento de la mancha ciega que produce la cabeza del nervio óptico y se extiende hacia la zona macular. Edema del nervio óptico, desaparece la excavación, desaparece el borde, no podemos está el borde del nervio óptico. Por ejemplo, diferencia, acá ven la papila, bueno, esto créanme es una papila pálida. Si la comparamos con otro ojo va a ser una papila pálida, pero no tiene, no se ve la excavación, pero no se ve porque no la tiene en realidad notoria. Si comparamos con este, también se ve medio pálido, pero fíjense el tamaño de la excavación. Esto es una papila glaucomatosa y esto es una papila del nervio óptico. Una anterior, también, inflamación bien está detrás de la lámina cribosa, donde termina el nervio óptico. Produce un gran edema a nivel del nervio óptico, hemorragias, exudados algodonosos, ¿sí? Y disminución del campo visual. Distintas formas. Puede hasta a veces tener disminución del campo visual en forma de parches generalizado, puede respetar la línea media o los escotomas. Aquí fíjense en la resonancia magnética. Acá hay una neuritis óptica retrovulvar más posterior y aquí es bien a nivel de la cabeza del nervio óptico. Entonces, generalmente duele más esta que esta. ¿Puede llegar a tener un esoftalmo este paciente? Sí, o está cortada. El esoftalmo en la emergencia es así. Pero acá se ve bien la inflamación del nervio óptico. En la arterítica, de la arteria central de la retina pueden hacer un ecodoppler de la arteria temporal, donde van a ver disminución o que se tapa totalmente la arteria. En esos casos, hace poquito a este paciente le hicieron una biopsia. Entonces le sacan un pedacito de arteria, no latías, hacen una biopsia a nivel de la pared del nervio. Esto es típico de un traumatismo de base de cráneo. El mapache, ojo del mapache. Entonces pueden tener hematomas pueden ser solamente del párpado,
nada, puede acompañarse a nivel de párpado y conjuntiva. Entonces, siempre tener en cuenta cuando hay estos traumas, de acuerdo a el mecanismo del trauma. No, le lo robaron, le pegaron una trompada, se cayó un pelotazo de fútbol, póngase, un pelotazo de tenis, o le pegaron con algo contundente, le saltó al que estaba trabajando, le saltó algo. ¿A qué me refiero con eso? Tengan cuidado de no comprimir el ojo, de no apretar el ojo, porque no saben si abrió el ojo, el globo ocular, si tiene una herida abierta, si es penetrante, si es perforante. Tengan cuidado de eso, ¿sí? Pregunten bien cómo fue el mecanismo de trauma. Las laceraciones o cortes superficiales del borde palpebral, ¿sí? Con pérdida de tejido. ¿Qué hacemos cuando por ahí es un cortecito lineal? Podemos poner el strip. Son pequeñas cintitas, un pegamento, en vez de poner puntos, juntamos los bordes y le ponemos así. Otro, juntamos los bordes, ¿qué podemos poner? La gotita. Le ponen un par de gotitas, están en el medio del campo, si alguien se lastimó, le juntan los bordes, le ponen la gotita. ¿Sí? Le limpian y le ponen la gotita. Ya si hay pérdida de tejido, bueno, ahí ya es sutura. ¿Ah? ¿Qué puede pasar en el ángulo interno del ojo? Teníamos los canalículos lagrimales. Entonces, lo ideal es, si justo en la parte interna uno corre el riesgo de que se haya cortado el canalículo lagrimal, tenemos que enhebrar los extremos. En este caso se pasa, bueno, un silastic, que es un tubito de silicona. Están lejos de una ciudad grande donde no tienen acceso a eso, y les gustó pescar y tienen tanza, enhébrenlo con una tanza. No hace falta que lo saquen por la nariz. Le pasan el tubito, entran por el punto lagrimal, va a salir por la herida, supóngase que esté acá el punto. Entra, va a salir por acá, como está este punto. Y tienen que enhebrar el otro tubito. Lo hacen pasar un poco, le ponen el punto, le pegan un queso uniendo los dos bordes del tubito. Entonces, cuando se cicatriza, como eso ocupa espacio, no se le cierra ese herida. Lo dejan unos meses y después usan. Para hacer algo casero, para tratar de salvar el canalículo de la vida. Bueno, el canalículo tiene que reparar rápido, antes de las 24 horas. Traumatismos contusos, ¿sí? Que esto es más, diría que más de más. Y este es el más común, ¿no? Esto yo de todo lo que he visto es por esto, pelotazos. De squash, bueno, cuanto más chica la pelotita, peor. El de golf, despedite, el de pelota paleta, despedite, el de tenis, puede llegar a zafar, el pelotazo de fútbol también puede zafar bastante. Cuanto más grande es la pelota, mejor, ¿por qué? Porque te recubren los rebordes orbitarios, te los protegen al globo ocular. Pero en este caso, bueno, ¿qué puede pasar? Ruptura de la pared inferior y con hemorragias, hematomas retrooculares, hematomas intraconal. En ese caso va a haber que hay una proptosis. Hemorragias. Las hemorragias, si es intraconal, es importante hacer descargas al paciente. Después vamos a ver, porque puede aumentar tanto la presión sobre el nervio óptico que produce atrofia del nervio óptico. ¿Ah? Entonces puede tener también anestesia de toda esta zona del ojo por herida del infraorbitario. Diplopia, un traumatismo contuso puede tener después visión doble o porque se cortó el músculo, supóngase que es algo muy raro. Lo más frecuente que es, en la fractura hay un atrapamiento muscular. Se produce un movimiento del hueso y engancha el músculo. Cuando el paciente quiere mover, no puede porque el músculo está atrapado. Hay una de las formas de todo el músculo, de alguna manera, pero o se paralizó el músculo o está enganchado. Pueden hacer una prueba de deducción forzada. Anestesia, agarra una pinza y ustedes le hacen el movimiento. Si hay una parálisis del músculo, el ojo va, hace todo el recorrido. Si hay una encarcelación, que el músculo está agarrado, por más que quieren tirar, no va. Entonces ahí tienen que solucionarlo rápido también, esa fractura, y desenganchar ese músculo. Puede tener un oftalmo también, al irse la grasa para alguno de los senos, por ruptura de pared, el ojo se hunde, porque no tiene los colchones adiposos dentro de la órbita, y directamente lesión del globo ocular. Las hemorragias orbitarias, lo que yo les decía, puede ser secundaria a un trauma, puede ser iatrogénica. Nosotros, para dormir el ojo, hacer la anestesia del ojo, entramos por arriba, por acá abajo y acá arriba. Entonces entramos entre lo que es el globo ocular y la pared ósea. Pero generalmente las que se hacía mucho tiempo atrás, que era retroocular, tenía el riesgo de tocar algún vaso y sangrar.
y ahí se producían la mayor cantidad de hemorragias. Entonces ahí el ojo iba para afuera, tenía que descomprimir porque podía perder la visión por atrofia del nervio. O sea, la mayoría de esas hemorragias son iatrogénicas. Las hacemos nosotros mismos. Entonces aumento de la presión orbitaria, lo que yo le decía, la neuropatía óptica compresiva, la proptosis porque el ojo va hacia afuera, edema, equimosis sería lo que es, bueno, hemorragias en la conjuntiva y la quemosis también por edema. Y ese edema muchas veces es transparente, pero a veces es un edema hemorrágico. Directamente la sangre está empujando e hinchando la conjuntiva. ¿Qué se hace? Se corta acá. Se hace una cantotomía, se abre, se mete, se abren las vainas para que la sangre pueda llegar a salir por ahí. Se descomprime esa zona. En el trauma ocular, la compresión, ya problemas intra, eso era lo periférico, párpados, huesos o la grasa retroorbitaria. Pero ¿qué pasa el mecanismo? A nivel del globo ocular, si uno se comprime bruscamente al ojo, las paredes a nivel del ecuador se distienden, como si usted aprieta una pelota o un globo inflado, se distienden. Pero la velocidad con la que se distiende la pared es mucho más rápido que la del gel dentro del ojo. Entonces, en ese caso, se separa la pared del gel. ¿Qué tenemos apoyado sobre el gel? La retina. Uno de los riesgos que, ante un trauma contuso, que se desgarre y se rompa la retina. Eso internamente. Después que se rompan las paredes del globo ocular. Entonces, eso es un trauma contuso. Puede ser, por eso que les decía, pregunten cómo fue, qué estaba haciendo que después notó el trauma. Puede a lo mejor, casos comunes, martillando, saltan rebarba del martillo, del material que le están pegando, es una bala que entra al ojo. Fíjense ahí. Fíjense ahí. Entonces, esto entra al ojo. ¿Tá? Entonces, tenemos que diferenciar si es un trauma penetrante, la está acá. En el trauma penetrante hay herida de entrada, pero no herida de salida. Y en el trauma, en la perforación, tenés tanto de entrada como de salida. ¿Sí? Entonces, tomar siempre la agudeza visual. Siempre, antes de tocar el ojo, por lo que sea, tomen la agudeza visual. Examinar los movimientos oculares para ver si hay incarceración, hay algún nervio afectado. ¿Sí? El examen externo, si hay hemorragia subconjuntival, si hay hemorragia en cámara anterior, si llegan a ver esto, por ejemplo, se abrió la esclera ahí y está saliendo el iris. Si hay, en este caso también va a tener una discoria, la pupila se distiende, se va el iris para afuera. A veces puede haber desinserción del iris. No sé si lo alcanzan a ver acá, el iris en realidad se arrancó de la base y está todo arrugado en este sector. ¿Qué problema hay si uno le hace una resonancia magnética? Le van a pedir a un paciente una resonancia magnética que se puede haber saltado un clavo en el ojo o una partícula metálica. No, se lo van a sacar, sí. Se lo van a sacar del cuerpo extraño. Pidan una radiografía, algo simple, una radiografía. Ahora, ¿cómo saben si el cuerpo extraño está dentro del ojo o está afuera del ojo? Una radiografía. Pidan radiografía de frente, radiografía de perfil y en cada una de las tomas que mire el frente y después le hacen otra toma que le dicen al radiólogo que lo haga mirando para arriba, para abajo, que mueva el ojo. Entonces, si está dentro del ojo, cuando hacen esas comparativas, el cuerpo extraño se va a mover. Se va a mover, porque está dentro del ojo. Ahora, si está la grasa orbitaria, que pasó de largo, supóngase, por más que mueva el ojo, siempre va a quedar en el mismo lugar. ¿Se entiende? Eso es una prueba sencilla. Una radiografía está en muchos lugares, no hace falta una tomografía. ¿Sí? De esa manera nosotros podemos distinguir si el cuerpo extraño está dentro del ojo o fuera del ojo. Acá tenemos otra herida abierta del ojito. ¿Sí? Generalmente si uno le podría tomar la presión del ojo, no como yo le enseñé con los dedos, van a salir bien. Se lo van a vaciar. Van a tener, o sea, signos de perforación, hemorragia intraocular, discoria, ¿sí? E hipotensión, la disminución de visión. Entonces, ante un trauma ocular, historia, pregunten por trauma, todo. Si hay diplopía o, no, o los movimientos oculares están normales. Si hay diplopía, ya les decía, lo más común es que un encarcelamiento del músculo. Puede ser también una lesión del nervio craneal. ¿Ah? Una contusión, un hematoma del músculo. Deja de funcionar un poco, pero le hace la prueba de deducción forzada y el ojo se mueve. ¿Sí? Eso generalmente se recupera. Valoración de la pupila. Si la pupila está asimétrica, bueno, puede ser una miriasis, puede ser una ruptura
del esfínter ilidiano, que le genera una devastación de la pupila, inserción del iris, como veíamos en la otra foto, bueno, la ruptura del esfínter, que es lo que yo le decía recién, una lesión del ganglio ciliar, ¿sí? Son todas lesiones posibles donde le va a generar una asimetría a nivel pupilar. Si la pupila es tan simétrica, si hay defecto pupilar aferente o no. Si hay defecto pupilar aferente, pensar en una lesión grave, desprendimiento de retina, abulsión del nervio óptico, se arranca el nervio óptico del globo ocular. También, uno solo en mi vida, de la abulsión del nervio óptico. Es lindo verlo, pero lástima por el flaco. Se clavó un alambre. Cuento la anécdota para terminar. En una de las fiestas de fin de año que se hacen en los boliches del sur, estaba totalmente en pedo, flaco, y lo corrieron, salió corriendo por el bosque. Y se cae, se fue, se levantó, se fue a dormir a la casa, y al otro día cuando se levanta no veía uno. No veía, estaba haciendo residencia. Tenía un cortecito, le puedo llorar, que eran 2 milímetros acá. Y te raspás con algo. Nada. Pupila mediática, defecto pupilar aferente total, visión ni luz, nada, amaurosis total. Y cuando vos le mirás el fondo del ojo, tenía el nervio óptico. Vos veías así, allá atrás, un embudo, imágenes, se había desinsertado el nervio óptico del globo ocular. Se clavó un alambre, el alambre pasó como en la anestesia que hacemos nosotros, el globo ocular y el hueso, enganchó el nervio óptico atrás, se lo arrancó. Pero bueno, piensen en todas esas cosas. Entonces, no, no, se me golpeé, me clavé algo, no sé, salió corriendo. Lo estaban corriendo, al otro día se lo contaron. O sea, pregunten, otro caso, son raros, pero bueno, yo veo muchos con los que en el campo tensan los alambrados. Se corta el alambrado y parece mentira, al ojo. Hay millones para pegar en cualquier lado, no, esto vale ojo. Uno venía por Independencia, en verano, con anteojos de sol. Venía por el medio de la avenida. Venía suponete, de Colón para el lado del acceso norte. Cuando empiezan los edificios ahí en Bolívar, ya había bajado el sol, entonces venía con la ventanilla abierta. Se saca el anteojo. A los 20, 30 metros que sacó el anteojo, sintió una basurita en el ojo. Llega a la casa y dice, fíjate si tengo una basurita, le dice a la mujer. No, no tenés nada, vamos al oftalmólogo. No, mañana sale una basurita. Al otro día no veía. Le entró también un milímetro, es decir, una partícula metálica, como si fuera el dibujito de los platos voladores, ¿sí? De esta forma. Si le hubiese pegado redondito, si le hubiese pegado así, se quedaba clavado en la córnea. Entró de filo, bien por la pupila, atravesó la córnea, todo el cristalino al lado del nervio. Por no rápido, hay partículas metálicas, por eso es de urgencia también, que de acuerdo a la composición del metal es más tóxico o no. Si fuera acero inoxidable, no pasaría mucho, queda más tiempo. Pero todo, por el óxido que larga, si tiene cobre, peor de todo. Cuando generó toda una retinitis, inflamación y la hemorragia, porque la hemorragia se iba, pero toda esa retinitis le afectó todo alrededor del nervio óptico y le llegó hasta la zona de máxima función. Le sacamos ese cuerpo extraño, se curó, todo bárbaro, pero esa retinitis le generó toda la toxicidad, una atrofia de retina y le afectó la zona de máxima función. Si hubiese venido rápido, zafamos. Por eso. Vos no vas a pensar eso. Eso es mucho, eso es rarísimo, mucho hablar. Generalmente, ¿cuáles son? Estaba martillando, eso es vivario, estaba martillando, saltan los martillos viejos, hacen toda una rebarba, o le pegás a uno por desarmar un elástico de una cama, le pegó clavando. En Buenos Aires vi uno que había festejado la fiesta del cumpleaños del hijo y había puesto 2 clavos en la pared con un alambrecito, un hilo para colgar los globos. Tiró del hilo, tú, de la otra punta, para no bajarse la escalera y sacar el clavito del otro lado. El clavito que hizo. La mayoría son cosas así. Pues tuvo mucha mala suerte. Después, con alambres vivarios, o sea, con pelotazos también vivarios. Tengo uno que perdió el ojo por pelotazo de pollo. Me decía, juego en pareja profesional y hice lo que no se tiene que hacer. Cuando me pega a mi compañero, mirar para atrás. Miro para atrás, al ojo. Le agarro gigante de retina. ¿Cuándo fue?
La semana pasada operé uno que le robaron, Santa Clara. No sabe con qué le pegaron, si con un revólver, con un caño, no sé. Le hizo todo una ruptura coroidea, con una hemorragia intraocular. Zafó. Lo operamos, todo, nosotros no pasó nada. Pero le queda toda una cicatriz, pero esa cicatriz está lejos de la zona de máxima visión y el paciente no se va a dar cuenta. Pero te puede abrir los ojos. Hace no muchos años, en una pelotita de golf, una chica caminando frente al Sheraton, loco, que si hubiese venido la pelota así, a lo mejor se zafaba. Pegó en el piso, uno en un millón. Tengo una paciente que le cayó una plancha, iba caminando por una avenida Colón, le cayó las planchas de acero en la cabeza, del balcón. 3 meses de terapia, se salvó. Y ahora va caminando por el medio de la avenida. Son cosas que pasan, pero, o sea, lo importante de esto es que pregunten cómo fue el mecanismo. ¿Qué estaba haciendo cuando pasó eso? ¿Ah? Otro de carambola, estaba viendo un partido de fútbol, el gol, pero nada, pregunte eso, que por posibilidad que si es metálico, si no es metálico, qué tipo de metal está tomando, porque hay más protección. Pero yo era chico, veía mucha gente que habían perdido el ojo por esos cepillos de acero, que nos volaba el pelo de acero y el ojo. Los chispazos de soldadura no son más quemaduras. Los chispazos de soldadura, no, sí, eso es quemadura, pero eso es, el chispazo es tal, sí, queda ahí. Los más comunes son los de la moladora, eso sí, largan chispazos en pedacitos de metal y quedan pegados en el ojo. Salvo que sea algo grande que entre y perfore, pero si no, generalmente quedan pegaditos en el ojo, uno lo saca. Nada. Bueno, listo por hoy.